soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Y ya hemos llegado al último video en la serie de películas nominadas al Oscar. Si se perdieron los primeros dos van a estar linkeados en la descripción. Voy a empezar este bloque hablando de Phantom Thread, dirigida por Paul Thomas Anderson. Esta película trata de un diseñador de vestidos de los años 50 que está súper arraigado en el ámbito de la moda. Es considerado un genio en sus diseños, todo el mundo quiere sus vestidos y por lo mismo su actitud es un tanto irritante porque tiene muchas cosas en la cabeza, entonces digamos que se porta así por eso, pero al menos a mí no me cayó bien. Pero este personaje es interpretado por Daniel Day-Lewis y según es su última película, entonces esta es la principal razón por la que yo quería ver la película, porque ya sería su último papel. Espero que se arrepienta y pueda hacer más películas porque es un actorazo y en esta película obviamente no es la excepción, actúa impecablemente como siempre. Y bueno, en esta historia él conoce a su nueva musa que se va a vivir con él y trabaja con él y tiene una relación extraña y en general toda la película es extraña, un poco lenta. Bueno, no, bastante lenta. De hecho, les voy a ser sincera. Yo entré a ver esta película a las 11 de la noche y me estaba quedando dormida. Hubo muchos momentos en los que cabecé porque, pues como digo, la película es lenta y aparte entré tarde y la historia no me atrapó nunca y no empaticé con ningún personaje. Esta película no es para todos y yo entro en ese todos porque la verdad yo no la disfruté, no saqué nada de su historia. La verdad, no estás yendo a ver la historia, estás yendo a ver el desarrollo de los personajes. Y por esto mismo es por lo que se siente lenta. La verdad, de las nominadas fue la que menos me gustó. Y sé que hay gente que la está amando, pero no fue para mí. Tal vez si la hubiera visto con menos sueño. Creo que el Oscar que tiene casi seguro sería el de mejor vestuario porque, pues siendo una película que habla sobre diseños de vestidos, tiene que tener un vestuario increíble y lo cumple. Hay muchísimos vestidos que era lo que me despertaba y algo, yo quiero ese vestido y ya después volví a cabecear. Sí, tiene un vestuario muy padre, muy de los 50, que creo que en esa época vestían con muchísimo glamour y me encantaría que volviéramos a vestir así. Eso es todo lo que tengo que decir de esta película. La verdad, es mi punto de vista, como les digo, no es para todos, pero denle una oportunidad y creen su propio criterio. Obviamente esta es mi opinión. Ahora voy a hablar de Lady Bird, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan. Esta película fue todo lo que esperaba y más. Esta película principalmente trata de la relación de Lady Bird con su mamá, pero también nos muestra la relación que tiene con sus amigas, novios, papá, hermano, todo lo que involucraba tener 18 años y cómo estás tratando de pertenecer a un círculo y cómo tratas de adaptarte porque aún estás en esta etapa en la que no sabes bien quién eres y por lo mismo estás tratando de catar las diferentes posibilidades y encontrarte a ti misma. La directora logra retratar exactamente cómo te sentías en esta edad. Yo me sentí súper identificada, disfruté mucho esta película, fue como visitar a mi yo de hace 10 años y esa nostalgia que sientes, terminé llorando de hecho. Abarca muchas situaciones y según tengo entendido quería abarcar todavía más, pero pues ya no cabían en la película. Y creo que la selección de las escenas que usaron fueron las necesarias, nada sobró, nada faltó, para mí fue perfecta. Amé cada instante de esta película y podría volver a verla 1000 veces. Es graciosa, es nostálgica, te hace llorar, es perfecta. Para mí fue perfecta. Y la última película de la que voy a hablar va a ser Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Esta película... hace mucho tiempo que no veía una película que me hiciera sentir esas mariposas y esas ganas de gritar ¡ya, bésense! Sentir esa tensión y esa emoción de cuando tienes esa edad como caliente. En esta película vemos a una familia conformada por padre, madre e hijo, el hijo de 17 años, y están pasando sus vacaciones de verano en algún lugar de Italia y rentan un cuarto de huéspedes a la que llega un chico
chico, no tan chico, un adulto joven de 24 años. Él es americano y llega con toda la actitud, súper confiado de sí mismo. Y Elio, el hijo de la familia, empieza a encontrar sus actitudes un tanto irritantes y groseras, empezando porque Oliver, el americano que acaba de llegar, se queda en su cuarto, no baja a comer, no presta como atención a sus anfitriones, entonces le parece que es un tanto grosero. Y empiezan a pasar tiempo juntos con los amigos que tienen aquí en Italia. Y en estas salidas empiezas a notar esta tensión de cómo se atraen y cómo Elio está confundido y no sabe cómo responder a estos nuevos sentimientos que tiene y estas nuevas sensaciones, teniendo esta edad de 17 años en las que tiene alborotadas las hormonas, y eso hace que todo sea más confuso y el pobre ya no sabe ni qué hacer. Pero bueno, al menos Oliver tiene 24 años, así que puede guiarlo un poco por este camino. Y sí, esta película yo no podía dejar de gritarle a la pantalla que ya pasara algo, Dios mío, ya me había dado calor de verlos nada más. Timothy, olvidé su apellido. Bueno, el actor que hace de Elio está cañón. Tiene escenas en las que solamente está acostado, pero puedes ver en su cara y en su actitud qué es lo que está pasando por su mente. Tiene muchísimo talento. ¡Wow! Estas actuaciones te dejan sin palabras, en serio. ¿Cómo pueden transmitir tanto y de verdad hacerte sentir lo que sienten sin hacer nada? Otra de las razones por las que amé esta película fue que, al menos personalmente, me encantan las películas que se ven con tonos cálidos y que están de vacaciones en verano, disfrutando de la vida, tomando un vino. Me hacen sentir tan relajada, me hacen sentir como si yo misma estuviera de vacaciones. Fue un momento totalmente hedonista ver esta película. Y me encantaría volver a verla cada vez que sienta que necesito un momento de desestrés, pero a la vez sentir algo intenso. No he leído el libro en el que está basado y creo que van a hacer secuela de la película, o más bien que tiene oportunidad de ser secuela, porque al parecer el libro tiene más partes, más secciones, entonces podrían hacer secuelas y hasta una trilogía, no sé, espero que sí porque me encantaría verlas. Y se acabaron. Esas fueron las 9 películas nominadas al Oscar. Ya este domingo es la entrega de los premios de la Academia. Yo ya tengo mis predicciones. Si quieren que haga un video de mis predicciones, coméntenlo. Así que vayan preparándose sus palomitas y quiten cualquier plan que tengan para el domingo porque va a ser día de ver la entrega de premios. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.